Tú estás por escuchar este podcast. Mientras tanto, tu competencia ya está tomando decisiones con inteligencia artificial, ejecutándolas en la nube y blindándolas con ciberseguridad. La diferencia entre solo escuchar y disrumpir está en una sola decisión. Kio, made to disrupt. Infraestructura y tecnología en www.kio.tech. Bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología, y pues como cada semana les vamos a traer lo más suculento de las noticias de la tecnología, de la inteligencia artificial. Hoy hay mucho de qué hablar. El menú de hoy nos trae un alto a la inteligencia artificial, la revisión SB53 que se trae el gobernador de California, que es el depredador natural del actual presidente de los Estados Unidos. Está muy interesante, se los vamos a platicar. Vamos a hablar de manufactura de robótica al nivel China, o sea, a niveles grandiosos, gigantescos. ¿Qué está pasando en China? Bueno, pues aquí se van a enterar. Vamos a hablar de cómo combatir un Microsoft, pues con un macro hard. Parece chiste, un poco lo es. Y vamos a hablarles del autor de ese chiste, que es el señor Elon Musk, que no tiene mucho talento para el humor, pero sí mucho para los negocios. Así que vamos a entender qué se traen con esto de macro hard. Y para rematar, hablaremos de delincuencia reloader. Así que de todo va a haber en este muy entretenido, esperamos, episodio de Tecnófagos, devoradores de tecnología, que inicia ahora. Kio presenta el podcast de Tecnófagos, una mesa de alta especialidad servida para ti en 3 tiempos. Acompaña a Ricardo Maza y Bernardo González, 2 especialistas en masticar información tecnológica para ti. Prepárate para devorar junto a los tecnófagos todas las noticias de las innovaciones del momento. Muy bien, pues ya lo escucharon, aquí está empezando Tecnófagos, ya saben de qué se trata esto, espero, porque bueno, esto va de traer lo mejor del mundo de la tecnología, tratar de entenderlo, desmenuzarlo, partirlo en cachitos digeribles, por eso lo de fagos, o sea, lo de devoradores. Y pues para poder devorar esa tecnología hace falta muchas cosas. Uno es, pues primero tomar esa nota, luego tratar de procesarla, y para procesarla pues hace falta alguien que le entienda. Yo no soy esa persona, yo simplemente presento el platillo. Mi nombre es Ricardo Maza, por cierto, y le presento esos platillos a mi querido y nunca bien ponderado amigo Bernardo González, que él sí que tiene un aparato digestivo muy sofisticado. Algunos sospechan que tiene algunos componentes biónicos ahí, porque además es muy esbelto y siempre fit, así que no padece ningún tipo de sobrepeso, a pesar de la enorme cantidad de noticias tecnológicas que devora. Qué envidia, mi querido Bernie, de esa cualidad tuya. Bienvenido, como siempre, a este tu podcast. Tengo un aparato digestivo ya cyborg para estar devorando información y estar leyendo y pues tratar de entender un poquito y compartirlo aquí, y sobre todo comentarlo muy amenamente, como siempre lo haces con estos platillos suculentos. Oye, y déjame empezar el episodio con una mención a un par de amigos de la comunidad de Telegram, especialmente a Sergio Octavio Rosales, que por ahí nos compartió haciendo alusión al episodio pasado del robot que reparte pues comida o paquetes dentro de los hoteles por allá en China. Él mandó un video que fíjate, justamente es la misma marca del video que también grabé yo. Nada más que él lo vio en Shanghai en un hotel, mientras yo estaba en Shenzhen. Y luego compartió otro par de robotaxis, estos en Estados Unidos, de la empresa Waymo, que pertenece a Alphabet, la empresa de Google. Sí. Uno en la ciudad de Phoenix, Arizona, y otro en Redwood City, en California, también muy interesantes, ¿no? Y nuestro querido Ricardo Aponte, que siempre está muy activo desde hace mucho tiempo, que nos ha acompañado aquí compartiendo comentarios y subiendo contenido. Un tema no tan positivo, basura espacial, en este caso de la empresa SpaceX, que está llegando a las costas mexicanas cuando desafortunadamente explota alguno de estos vehículos, cohetes, y pues la basura lamentablemente cae al mar, y luego el propio mar se encarga de llevarla a las orillas y pues hace ahí alguna afectación al tema ecológico, ¿no? Pero bueno, lo importante es que hay muchísima actividad en esta comunidad de Telegram, y pues invitamos a toda la gente que nos escucha amablemente,
si no lo han hecho, a que se unan al canal de Telegram. Simplemente busquen ahí Tecnófagos. Claro que sí, ahí está esa comunidad que mencionas, ahí está. Qué bueno que mandas esos saludos. También a nuestro amigo Francisco Puentes, que también ha mandado muchos mensajes. A Rick, el ya mencionado Ricardo Aponte, que siempre anda muy metido en este rollo. A Sergio Octavo Rosales Aguayo. En fin, digo, ya más de 2,000 personas, 2018 en este momento. Sí. Y creciendo, están ahí platicándonos de su opinión, y la verdad es que vale mucho la pena que se sumen a ese grupo. Ahí estamos en Telegram, solamente tienen que buscar la palabra Tecnófagos, sumarse al grupo y van a enterarse de mucha información con esta gente muy enterada de lo que está pasando en inteligencia artificial, en ciberataques, en ciberseguridad, en todo lo que nos interesa, que está de verdad moviendo al mundo. Bernie, pues este podcast no nada más lo hacemos tú y yo. Es más, yo, si me permites, y espero que no te ofendas, pero creo que la labor que hacemos tú y yo es quizá la menos importante. Seguro que sí. Porque en realidad por ahí anda un montón de gente, un pequeño ejército, comandado por Dianita Álvarez, nuestra productora, que desde muy distintas latitudes en el mundo, no sé cómo le hace, pero se encarga de comandar este equipo. La última vez que se le vio andaba ahí en las Ramblas, en España, ahí tomando tinto del Rin, pero desde ahí mismo, con esa gran diferencia de horario que hay en la madre patria, pues desde ahí comandaba al ejército de los tecnófagos. Y aprovecho para saludar al señor Terrés, que todavía está aquí con nosotros en la producción. A Nayansi Romero, que se encarga de la redacción de las notas, que nos dice qué decir y cómo se dice. Correcto. Y por supuesto a todos ustedes por escucharnos. Bueno, Bernie, pues vamos entonces a la información, solamente recordándoles que si quieren entrar en contacto con nosotros, pues mucho les agradeceremos que lo hagan. Ya mencionamos obviamente el grupo de Telegram. También tenemos una dirección de correo electrónico, porque somos vintage, y entonces pues lo pueden hacer a través de tecnófagos@kio.tech. Y pues si nos están escuchando en Spotify, pues ranquéenos, ahí toquen campanitas y cuantas cosas se encuentren para poder hacernos saber qué les parece este podcast que hacemos con mucho cariño desde hace ya 180 y ¿qué episodios, Bernie? 183, si no me equivoco, ahorita te digo. 181. Pues ya un rato, de a uno semanal, pues ya dan unos cuantos añitos. Vamos entonces a la información, mi querido Bernie. Vamos. La entrada de hoy. Una fresca selección con las noticias del momento. Pues empecemos con algo muy politizado, una ley, una iniciativa de ley bien interesante que tiene muchísimo trasfondo político. Ahorita entramos a eso. Claro. Pero primero la nota, primero el contexto. El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó una legislación innovadora que exige a las empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo que divulguen públicamente sus protocolos de seguridad y reporten incidentes críticos. Esta ley es conocida como SB 53 y es una de las medidas más significativas destinadas a regular el avance de la industria de la inteligencia artificial de Silicon Valley. Y también le va a permitir al estado, a California, conservar su posición como un centro global de tecnología. Al menos ese es el espíritu de la ley. Y bueno, pues ocurre después de un intento fallido de la administración de Trump de impedir que los estados promulguen regulaciones sobre inteligencia artificial. Entonces el gobierno argumenta que esto crearía un caos regulatorio y que detendría, ralentizaría la innovación hecha en Estados Unidos en una carrera contra China. La legislación también establece protecciones para informantes de empleadores que revelen evidencia de peligros o violaciones de seguridad. También requiere que las empresas informen sobre casos en los que los sistemas de IA se comporten de manera peligrosa y engañosa durante las pruebas. Por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial miente sobre la efectividad de los controles diseñados para evitar que brinde asistencia para la construcción de armas biológicas, los desarrolladores deben divulgar el incidente si este aumenta significativamente los riesgos de daños catastróficos. Entonces, bueno, ahí está todo el contexto, Bernie. No podemos comentar esto sin poner sobre la mesa que Gavin Newsom, pues es, ya lo dijimos, el gobernador de California, pero es también el rival, demócrata más prominente, por mucho, el único demócrata que le ha podido hacer frente
digno a Donald Trump y quien más se perfila para ser el candidato de los demócratas a la presidencia en el siguiente ciclo, que pues digo, todavía falta bastante, apenas está empezando el ciclo de 4 años de Donald Trump, pero bueno, la realidad es que los demócratas se han desdibujado del mapa totalmente y Gavin Newsom es la única carta fuerte que parecen tener, que además ha aprendido mucho del libro de Trump y pues es muy interesante verlo postear en redes sociales, pues que escribe también en todas altas y insulta y se burla y muchas cosas que de pronto pareciera pues literalmente sacadas del libro de Trump. Pero bueno, siendo el gobernador de California, pues obviamente tiene un rol muy importante, gobierna el estado con la mayor población latina, de pronto aparece muy alto en los índices de popularidad, y entonces pues todo esto, cualquier cosa que haga Gavin Newsom se debe de leer, creo yo, como un acto de pre-campaña política, y esto no es la excepción. O sea, se están confrontando a Trump en su política frente a la inteligencia artificial, y por eso me parece muy interesante preguntarte qué opinas de esto y de la postura que está adquiriendo esta ley conocida como SB 53. Sí, digo, la perspectiva que le estás dando tú en el contexto político, republicanos contra demócratas, y luego particularmente que el gobierno del presidente Donald Trump ha tratado de centralizar la regulación de la inteligencia artificial y evitar que los estados o las ciudades hagan sus propias regulaciones, porque eso implicaría de alguna manera perder el control, es lo que acabas de explicar. Digamos que todo eso está contextualizado en el ámbito político. Yo creo que también obedece a esta preocupación enorme de los Estados Unidos, donde ven a China como un gran rival tecnológico, donde particularmente en el tema de la inteligencia artificial, pues es una amenaza y junto con otros países, ¿no? Por ahí tú y yo lo hemos mencionado varias veces aquí en Tecnófagos, el presidente Macron de Francia, Putin de Rusia y por ahí alguno otro, son mandatarios que han mencionado que la primera nación que logre controlar la inteligencia artificial, entiéndase esta inteligencia artificial general, donde ya puede hacer cosas mucho más sofisticadas, pues seguramente va a tener un dominio importante sobre muchos aspectos de la vida en el planeta, ¿no? En el ámbito económico, político, por supuesto, tecnológico, militar, no se diga. Claro. Entonces, es un asunto estratégico muy importante el cómo se manejan las cosas. Mi muy particular punto de vista, ahorita le estaba preguntando a Mario, pero no tengo el nombre de la persona, un escucha del podcast, puso ahí un comentario la vez pasada y me parece que también alguien en el de Telegram que con respecto a mi comentario el episodio anterior, que decía yo que hay gente que desde mi muy humilde punto de vista invierte o gasta mucho tiempo en estas discusiones, no tanto de la regulación, sino a veces de si va a ser o va a dominar o todo ese tipo de cuestiones, mientras lo que observo en otras latitudes, por ejemplo China, veo que van muy rápido con lo que están implementando, ¿no? Y aquí, pues en gusto se rompen géneros. Habrá quien piense que eso no es correcto o que China no va a lograr dominar a los Estados Unidos o lo que tú quieras, pero pues ahí están los hechos. Esta tecnología se sigue desarrollando muy rápido y a mí me parece que la amenaza de China particularmente es muy grande, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Huawei, esta compañía tecnológica muy controversial para los Estados Unidos desde hace varias décadas y luego varios incidentes muy puntuales con esta administración del presidente Trump en su primer periodo. Recordarán cuando detuvo a la CFO allá en Canadá y una serie de pues restricciones y prohibiciones que le impone el gobierno de Estados Unidos a, pues no solamente a China y a esta empresa, sino también le gira instrucciones a otros países para que hagan lo mismo, ¿no? Taiwán, esta empresa, ¿cómo se llama? ASML, la de Holanda, la que hace la litografía para las impresiones de los chips. Sí. Un ámbito muy, muy complicado. Entonces, lo que yo pienso es que a Estados Unidos se le puede complicar la ecuación un poco como lo que parece que está pasando en la Unión Europea, ¿no? Donde hay mucha gente que por un lado dice, oye,
qué bien que se preocupe el gobierno y digamos esta federación de muchos países para proteger a los consumidores en muchos aspectos, está muy bien, pero un costo de esa restricción es que se alentiza todo, ¿no? Se hace más tortuoso, un poco más complicado para las compañías. Algunas empresas muy innovadoras o muy disruptivas de plano deciden moverse a otras latitudes para no tener que enfrentar esas fricciones y esos problemas. Y justo ahí es donde está la amenaza. Fíjate que un dato que me puse a investigar, paradójicamente, porque tú pensarías con este comentario que China es muy libre, ¿no? Con el tema de la regulación, y no es así. De hecho, China es mucho más restrictivo que la Unión Europea y que los Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito político, ¿no? En China simplemente no puedes opinar nada en el tema político. Solo hay un gobierno, solo hay un partido, y más vale que estés de acuerdo y que te guste, ¿no? Porque si no, te vas a meter en problemas. Es como dice el chiste, ¿no? Oye, ¿y cómo es vivir en China? Pues no me puedo quejar. O sea, no está mal. No, literalmente no me puedo quejar. No me puedo quejar. Entonces, yo puedo entender que a mucha gente eso le preocupa porque está totalmente ligado a la libertad, a los derechos humanos, etcétera. Pero pues el ser humano siempre ha tenido este componente, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las religiones. Pues las religiones, cuando las llevas también al extremo, pues caen en este fanatismo y sucede algo muy parecido, ¿no? Si no crees en lo que yo te digo y en lo que aquí predicamos todos y no te pones el gorrito y no te vistes de blanco y repites lo que todos repetimos, pues simplemente te vamos a expulsar. Y no se te ocurra traer otras ideas porque puedes acabar en la hoguera, ¿no? No van a colgado. Sí. Entonces, no nos debemos sorprender por eso. Pero dada esa restricción, digamos, la política, las otras que también son muy autoritarias es, oye, pues aquí no se vale hacer deepfakes. Y si alguien hace deepfakes, pues se va a meter en problemas graves, ¿no? Oye, y a ciertos grupos de la población, como por ejemplo los niños, pues simplemente las horas que pueden usar el contenido o lo que las herramientas les pueden entregar, pues está muy, muy regulado. Y eso pareciera muy restrictivo y que está frenando la innovación, pero China es muy, muy peculiar porque una vez que establece esos lineamientos, entonces por el otro lado fomenta cómo se desarrolle toda esta tecnología, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de un par de notas en donde vamos irremediablemente a hablar de China, donde va muy acelerado a diferencia del resto del mundo, y es justo por esta combinación. Es decir, una vez que establece esas reglas, déjame decirlo, muy estrictas, dice, ok, estamos de acuerdo, todas las vamos a respetar. Sí, señor, aquí nadie va a cuestionar nada. Y entonces sí, le mete dinero, le mete compañías, le mete el acelerador, y es donde yo pienso que China tiene una gran oportunidad de posicionarse de una mejor manera. Y lo que hemos visto en la última década, pues pareciera que va en esa trayectoria si no sucede algo imprevisto como una guerra o un conflicto entre varias naciones o bloques o algo que lo pudiera interrumpir. Me parece a mí que China es la que está con mayores posibilidades de posicionarse en este ámbito tecnológico. Sí, recordé la conversación que tuvimos en el episodio anterior, que justo decías, ¿no? O sea, no depende desde la perspectiva que lo mires. China puede ser muy cerrado o muy abierto, justo pues un poco como lo estás explicando, ¿no? Ahora estamos viendo que Estados Unidos, pues, digamos, no es Europa, que Europa, a mi parecer, y me parece que vas a estar de acuerdo porque un poco lo hemos platicado, se puso el freno de mano, eligió una ruta muy burocrática, muy de vigilancia, quizá también como a esperar a ver qué pasaba y qué hacen los demás. Y en ese sentido han decidido regular, sobre regular, crear instituciones y tal. Y está bien, pero eso de facto pues, ha sacado a Europa de la jugada de la inteligencia artificial porque simplemente no te va a esperar la tecnología a que regules todo lo que quieres regular y va a seguir avanzando y las cosas van a seguir pasando. Y entonces ya no eres un player relevante y eso es lo que le está pasando a Europa. Estados Unidos y China estaban como en este tete a tete, pero lo decíamos, insisto, en el episodio anterior, pues queda claro que en muchos niveles China ya rebasó a Estados Unidos y lo ha hecho justamente con esa
diferente forma de entender la libertad, déjame decirlo así, que tiene China, al menos al nivel mercados, ¿no? Entonces es muy interesante. Porque sí, o sea, Estados Unidos pareciera que son pues el libre mercado y China el más vigilante y el restrictivo, pero bien lo dices, ¿no? O sea, cuando se entiende ese mercado y cuando todo está ya bajo las líneas de lo que dice el señor presidente, bueno, pues entonces ya se puede jugar y se puede crear y no tienen las restricciones que sí tiene Estados Unidos. Digo, lo sabe todo el mundo. En China no les preocupa tanto los derechos de autor y muchas otras cosas que en otros mercados sí te tienes que fijar y pues eso también les quita mucha presión. Entonces, en fin, unas por otras es bien interesante y como bien dices, pues las notas que siguen analizan también muy a profundidad lo que está pasando en el mercado chino. Así que, si me lo permites, pues vámonos con la siguiente nota, que justo vamos a hablar de robótica y lo que está pasando en China. Oye, nada más antes de que cambiemos de tema, estoy empezando a escuchar en Audible, en un audiolibro, por si a alguien le interesa. Llevo, no sé, 1 hora y media y hasta ahora me parece bastante interesante el libro y muy bien documentado, ¿no? Es una investigación periodística. El libro se llama House of Huawei, de Eva Dou o Eva Dou, como lo quieran pronunciar. Y explica en esto que llevo escuchado el contexto histórico de China, ¿no? Cómo China, pues en siglos muy atrás había sido el bloque geográfico muy dominante en el mundo. Luego tuvo esta decadencia, luego vino la etapa esta de la revolución cultural, que fue como un desastre donde casi se muere, bueno, no casi, mucha gente se moría de hambre y muy, muy complicado. Y cómo eso los hizo resurgir, ¿no? Renacer con muchas ciudades ahí a finales de los 70s. Y pretexto de eso, pues aparece esta compañía muy emblemática, muy grande, muy controversial, vinculada al gobierno, al partido chino. Pero también por el otro lado, hablando del aspecto técnico, pues muy exitosa y con una presencia enorme por todo el mundo. Tan es así que pues tiene muy preocupado a los Estados Unidos desde hace un par de décadas, como comenté hace un momento, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere escuchar, lo que llevo escuchado yo es muy recomendable. Qué interesante. Sí. Muy aceptada la recomendación. Yo el primero, ojalá que la gente allá afuera también te haga caso porque suena bien interesante. Y sí. El caso de los ultraliderazgos de China, pues a partir del caso de Mao y cómo la revolución cultural cambió para siempre la cara de China y hasta que llega una figura tan fuerte como la que tienen actualmente, ¿no? O sea, siempre se me va el nombre del actual presidente Xi Jinping, ¿no? Xi Jinping. Sí. Es impresionante el brinco que ha dado China y insisto, correcto. Pues justo de eso analizaremos un poquito en esta siguiente nota. Vamos. A la que vamos de volada. El plato fuerte, cocinado a fuego lento durante la semana. Esto se llama manufactura robótica nivel China. Y es que ve qué dato tan interesante, Bernie. China ya concentra más de 2 millones de robots en sus fábricas. Para ponernos en perspectiva, eso es más que el resto del mundo, entero. O sea, para acabar rápido. Y gana terreno en producción propia. O sea, su influencia, pues obviamente entonces ya está marcando los precios, los estándares, el ritmo de la automatización global. Digo, hace unos minutos decíamos, ¿le habrá ya ganado por derecha a Estados Unidos? Pues bueno, ahí está muy claro, ¿no? En términos de robotización, por mucho. El último informe de la Federación Internacional de Robótica da la fotografía más clara de esto que estamos platicando. Solo en 2024, las fábricas chinas instalaron cerca de 300,000 robots industriales, que, como decíamos, es una cifra superior a la del resto del mundo combinado. Y aquí solamente estamos hablando de robots industriales, o sea, léase brazos mecánicos y cosas así que sueldan, que ensamblan, que mueven materiales en la línea de producción, no cosas autómatas y tal como los que vemos luego en videitos. La política industrial china ha sido decisiva para acelerar la transición hacia la automatización. La iniciativa Made in China, Made in China 2025, que inició en el 2015, fue como el primer gran hito, ¿no? O sea, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones en sectores clave.
6 años después, en el 2021, el país adoptó un plan específico para multiplicar el despliegue de robots industriales. Entonces, a esta planificación se sumaron préstamos a bajo interés de bancos estatales y apoyos para compras tecnológicas en el extranjero. Entonces, el resultado fue un terreno fértil para la expansión de empresas chinas de robótica. Beijing se distingue en la escala en la que se ha extendido la práctica de integración de la inteligencia artificial hasta convertirse en un componente habitual de su estrategia industrial. En muchas plantas, la inteligencia artificial monitoriza máquinas en tiempo real, anticipando averías, ajustando procesos, todas estas cosas que ya hemos visto ocurrir, que están viendo y vigilando las máquinas. Ese despliegue más amplio y coordinado ha multiplicado el impacto de la automatización. Entonces, aunque China sigue dependiendo de proveedores extranjeros, pues ya el peso de su mercado ya condiciona la dinámica global. Al producir e instalar más robots que nadie, pues logra economías de escala que abaratan proyectos de automatización y presionan a la baja los precios internacionales. Su volumen también le da capacidad de influir en estándares técnicos y en la interoperabilidad de equipos. En la cadena de suministro, el centro de gravedad se desplaza hacia Asia, si es que no estaba ya ahí, obligando a otros países a adaptarse a un ecosistema en el que China marca el ritmo, incluso sin controlar todavía toda la tecnología. Entonces, bueno, pues si China ya se había convertido en la fábrica del mundo, pues ahora, teniendo ya de su lado este leverage tan importante que es tener toda la robótica, pues claro que esto está, a menos que me corrijas, Bernie, yo creo que eso les garantiza mantener ese liderazgo, pues por lo menos por unas cuantas décadas, porque ¿quién va a competirle al precio que hoy en día ya era agresivo y imposible de superar, que te daba la manufactura china, nada más por volumen, y ahora con la optimización que te da ser el rey de la robótica, pues tanto más, ¿no? Entonces, bien estratégico y muy bien colocado el peso que le están dando a esto, pues insisto, mirando con mucho futuro, ¿no? Absolutamente. Y fíjate que China tiene muchos récords, sobre todo en construcción de infraestructura. Esto que mencionas de los robots industriales, pues rebasó a Corea del Sur y a Japón, que eran tradicionalmente las naciones que tenían los primeros lugares. Traté de buscar la información más reciente. Está muy variada y datos del 23, del 24, no hay como los últimos datos, pero todos apuntan a que China es el número 1 con cerca de 2 millones de robots industriales. Le sigue Japón con más o menos 500,000 de robots. Luego Corea del Sur con unos casi 400,000 robots. Estados Unidos unos 380,000. Wow. Y luego Alemania también unos 280,000, ¿no? Aparece México en el 8º lugar. Yo había escuchado la referencia varias veces de que México está bien rankeado por toda la industria automotriz de ensambladoras y autopartes que existen en el país, principalmente en el Bajío, en todo ese corredor industrial. Y tengo un dato viejito del 2022, que habla de unos 52,000 robots industriales operando en México. Ponle tú que sean unos 80, 90,000 los que hay en México. Pues estamos ahí en el lugar número 8, ¿no? Pero lo interesante no solo es en estos robots industriales, sino en esta gran industria de la que todo el mundo está hablando, donde va a haber un auge económico muy importante, y me refiero específicamente a los robots humanoides. Ahí los dos países que se están disputando pues el desarrollo tecnológico, pues son precisamente los Estados Unidos y China. China en este momento apunta a tener más empresas, más startups, un ecosistema más grande. Me parece que también por aquí tenemos otra nota más adelante que mencionaremos algunos datos al respecto. Pero por todos lados que lo evalúes, las cifras no mienten, ¿no? Son datos duros, de lo que estamos hablando tú y yo, de por qué creemos que China tiene una gran posibilidad, o en algunas áreas de la industria, en algunos ámbitos de la economía, pues ya pasó a los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, lo he comentado hoy también algunas veces, cuando tuve la oportunidad de ir a China en 2018, solo he ido 2 veces, me llamaron muchísimo la atención los trenes rápidos, la infraestructura, por supuesto la velocidad, lo moderno que eran los trenes, y me encontré un video en YouTube, por ahí está el video, que decía que en 2008, cuando fueron las Olimpiadas de Beijing, prácticamente no había trenes de alta velocidad en China. No me acuerdo si eran 100 o 200 kilómetros, un trayecto muy pequeñito. Y en 2018 ya tenían 26,000 kilómetros solo de trenes de alta velocidad.
Y el dato era un poco parecido a lo que dijiste hace ratito, ¿no? Esos 26,000 kilómetros era más que la suma del resto del mundo de trenes rápidos, ¿no? Incluido todas las naciones. Eso, ¿no? Y ahora que volví a ir, chequé ese dato y ahora ya tienen 48,000 kilómetros de vías férreas de alta velocidad. Entonces, pues eso te habla no solamente de los trenes y de que estén muy bonitos que van a alta velocidad, sino las ciudades están creciendo, se están conectando, se está desarrollando mucha infraestructura, vías férreas, carreteras, edificios, muchísima tecnología y pues China parece no detenerse, ¿no? Por eso mis comentarios respecto a la regulación no lo hago con el afán de menospreciar o quitarle importancia a temas ahora sí que tan importantes como la regulación. Por supuesto que tiene que haber regulación, ya lo explicamos. China es de los más regulados en ese sentido, pero tienes que tener muchísimo cuidado que no se vaya a convertir en un freno o, como a veces sucede en México y en Latinoamérica, que nos empezamos a enredar demasiado en las conversaciones y nos da por planear y discutir, mientras otros nos empiezan a rebasar por la derecha, por la izquierda, y cuando menos cuenta nos damos, como dicen por ahí, ya se nos fue el tren, ¿no? Y ya pues prácticamente no hay nada que hacer. Y es un tren de alta velocidad, así que ya no lo vas a alcanzar. Exactamente. Muy bien, pues sí, es muy interesante. Digo, este volumen tan impresionante que han logrado en tantas industrias, pero pues digo, al final hoy están en la cabeza de la industria que produce industrias, ¿no? Entonces, y que fabrica industrias. Entonces, eso es lo que coincido totalmente contigo, los pone en un tren que los va a alejar muchísimo de cualquier competencia. Qué interesante porque lo estamos viendo ocurrir frente a nuestras narices, ¿no? Correcto. La nueva muralla y el nuevo cinturón y el nuevo, o sea, todas estas nuevas construcciones y mega armatostes que China ha construido dentro de sí, lo que lo llaman, ¿no? El nuevo cinturón y toda esta nueva infraestructura de trenes y sobre todo que son más ideológicas que otra cosa que física. Digo que por supuesto que también existe a nivel de infraestructura, pero me refiero es más una ideología de estar hiperconectados, hiperpresentes, hipervigilantes. Pues vaya que los ha puesto en una posición muy privilegiada y este mundo nuevo con reglas chinas y gobernado por una bueno, no sé si gobernado directamente, pero al menos sí liderado por China, va a ser bien interesante cómo se va a desenvolver en las siguientes décadas. Absolutamente. Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos. Y lo que sigue, mi querido Bernie, es una nota que de verdad parece chiste. Insisto, lo dije en el intro, tiene algo de chiste, cuando menos tiene algo de humor bastante chafa, pero de humor. El humor chafa del señor Elon Musk. Del humor, qué bárbaro. ¿Cómo se ve que ha estado rodeado de gente de yes men que se botan de risa de cualquier cosa que dice porque, híjole, le celebran cada cosa? A ver, macro hard. Digo, si alguien no es muy versado en inglés, pues si usted agarra la palabra Microsoft, que estamos ya tan acostumbrados a decirla que no la analizamos, pero Microsoft, pues obviamente está constituida de dos partes, micro y que se traduce igual al español, y soft, que es suave, es micro suave. Bueno, pues alguien que ese alguien es Elon Musk, con mucho humor, dijo, pues lo contrario de micro suave es macro duro. Y entonces dijo, pues mi compañía se va a llamar Macro Hard. Dicho lo cual, pues Macro Hard es la nueva empresa de software impulsada por Elon Musk, cuya propuesta innovadora se basa en la automatización total de todas sus operaciones mediante inteligencia artificial. Eso sí está interesante. Y su objetivo expreso es competir con el gigante tecnológico Microsoft. Entonces, Macro Hard es el anti-Microsoft. A diferencia de las compañías de software tradicionales, Musk sostiene que el funcionamiento y las operaciones propias de un gigante como Microsoft pueden replicarse completamente mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial. Según el empresario, la ausencia de fabricación de hardware por parte de Microsoft convierte su modelo en un blanco posible de emulación virtual, aunque esta afirmación ha suscitado controversias. Pero la apuesta de Musk trasciende ese debate y plantea que una empresa puede dirigirse exclusivamente por IA.
El motor central de MacroHeart obviamente es Grok. Este sistema representa la plataforma desde la cual se originarán agentes virtuales especializados en áreas como programación, creación de imágenes y videos, generación de voz, marketing digital y simulación de usuarios humanos. El objetivo es que la IA controle todas las etapas del desarrollo, incluida la automatización de pruebas y la optimización del producto a través de interacciones simuladas. Con esto, Musk busca sentar las bases de una nueva generación de empresas tecnológicas en la que tanto el desarrollo como el perfeccionamiento y el soporte de los productos estén en manos de algoritmos inteligentes sin presencia humana directa. El planteamiento de Musk sugiere que MacroHeart funcionará como un laboratorio para explorar los límites de la gestión empresarial puramente algorítmica. Entonces, los agentes IA derivados de Grok no solo desempeñarían tareas técnicas, sino que representarían empleados y usuarios simulados, lo que permitiría probar, corregir y mejorar constantemente los productos dentro de un circuito cerrado e impulsado por la automatización inteligente. Bernie, pues la verdad es que, o sea, a reserva de los chistes muy malos, el experimento es brillante, o sea, es muy necesario, muy interesante. Sí. Y digo, yo te he leído, porque casi siempre lo he visto que lo has puesto en algún grupo de Telegram o de WhatsApp o de alguna plataforma así, pero también te he escuchado decir, pues, que estás seguro de que muy pronto veremos empresas justo constituidas a lo mejor nada más por un par de humanos y un ejército de inteligencias artificiales, de LLMs y de bots y de etcétera, y que esas van a ser los nuevos unicornios, ¿no? O sea que pronto pues nada más vas a necesitar una buena idea, algún ejecutivo y poco más que eso en términos de humanos. Y entonces me hizo pensar mucho este experimento que está haciendo Elon Musk, de decir, bueno, a ver, vamos a hacer una empresa que sea 100% IA y a ver qué pasa, ¿no? Literalmente, o sea, y bueno, pues me parece muy interesante, me parece que justo así es como se aprende y justo así vamos a entender un montón de procesos. Elon Musk evidentemente se puede dar el lujo de hacer este tipo de payasadas y de juegos, pero que, insisto, como experimento social, económico y a nivel empresarial, pues sí va a ser bien interesante entender qué arroja este MacroHeart, ¿no? Sí, fíjate que este tema es muy controversial, ¿no? Porque, como bien dices, participamos en muchos grupos y conversamos con muchos colegas y amigos. Y pues la parte emocional, que es muy importante para los seres humanos, pues a veces acaba pesando más, ¿no? Y luego este tema de Elon Musk, me parece a mí que se puede tornar o se torna como si fueran equipos de fútbol, ¿no? Donde dos fanáticos se están gritando y diciendo cualquier cantidad de cuestiones porque uno le va al equipo azul y otro le va al equipo rojo y le meten todo el estómago y toda la emoción posible, cuando en realidad mi muy particular punto de vista es que puedes perder de vista lo que objetivamente está pasando, ¿no? O sea, tendríamos que tener la capacidad objetivamente de entender la situación, el potencial que tiene y tal vez la probabilidad más alta de hacia dónde se mueva el mundo, la sociedad, la economía, las industrias, pues para tratar de estar mejor parados. Y mi recomendación sería tratar de no meterle tanto estómago, ¿no? El señor Elon Musk es tremendamente controversial y cuando presenta estas ideas, pues suenan como a chiste, ¿no? Cuando dijo que iba a hacer que un cohete aterrizara hace 20 años, pues mucha gente se rió. Y no me refiero a ti o a mí, ciudadanos de a pie. Mucha gente muy seria de la NASA, de la industria aeroespacial, lo tiraron de loco, ¿no? Cuando dijo que iba a atrapar un cohete con unos palillos, como si fuera el señor Miyagi matando moscas, pues más se rieron, ¿no? Yo particularmente recuerdo muy bien cuando presentó la Starship en una especie, pues no era un hangar, era como una bodega en Texas. Y me acuerdo que era en la noche, entonces tenía unos reflectores y se notaba que el cohete estaba hecho de hojalata, ¿no? Y empezó a decir que era de metal y algo muy distinto a lo que todo el mundo estábamos acostumbrados a ver en la NASA. Y parecía una broma, ¿no? O te acordarás cuando salió el robot Optimus ahí en un evento de Tesla, que era una persona con un traje como de látex, ahí unas mallas apretadas, bailando, ¿no? Y Elon Musk diciendo que iba a construir un robot humanoide, pues tal cual.
todos esos episodios, y seguramente muchos otros que no me acuerdo en este momento, pues han parecido un chiste. Pero la realidad, los datos te voy a recordar Ah. otro chiste. Cuando hizo The Boring Company y empezó Ah. a vender lanzallamas, ¿te acuerdas? O sea, digo, sí, de repente sí. O sea, es más, digo, ya que te interrumpí, es muy interesante pensar lo que estará pensando los accionistas de Tesla de esto. Oye, le acabamos de decir que se enfoque en incrementar la productividad de Tesla. Nos están pisando los talones. En algunos casos ya nos rebasaron y este cuate ya se regresó aquí a empezar a crear otras compañías locas, ¿no? Pero bueno. Sí, pero mira, es una personalidad muy compleja. Sí. Y sin entrar en polémica, yo creo que tiene esta dualidad ambivalente, ¿no? De que por un lado es terrible y lo padeces y chocante y te puede caer muy mal, pero también por el otro lado, tratando de ser lo más objetivo posible, pues yo creo que de la gente que está viva en este momento en la humanidad, pues es el más inteligente, o uno de los más inteligentes. Sí, y no lo digo porque yo sea fan de Elon Musk o porque pretenda hacer algo. No va por ahí, en serio. Vean los datos duros, por ejemplo, los de esta semana, ¿no? Para no meternos en más complicaciones. El miércoles salió en todos los titulares, lo pusieron, por supuesto, nuestros amigos ahí en el grupo de Telegram. Y supongo que la gente que nos escucha en esta audiencia, que le gusta la tecnología, pues debe estar más que enterado que en este momento el hombre más rico del mundo y que acaba de poner un récord, nunca ninguna persona había alcanzado los 500 mil millones de dólares, pues es el señor Elon Musk, ¿no? Incluso en esta semana, porque estos rankings se mueven todo el tiempo, el segundo más rico es Larry Ellison, el que hace unas cuantas semanas inexplicablemente subió Oracle, ¿te acuerdas? ¿No? Que nadie vio venir a Oracle, ¿no? Esa fue como una bola baja. Pero ese está en 350, ¿no? Y luego de ahí para abajo, ¿no? Me parece que le sigue Jeff Bezos como con 250 y la lista, ¿no? Entonces, ese dato es muy importante, ¿no? Luego esta mañana son resultados preliminares porque estas empresas son públicas y tienen que hacer una presentación con un cierto protocolo en una fecha determinada. Pero lo que ya especula la industria es que Tesla tuvo un muy buen cierre, ¿no? Y ya sabes, todo el mundo diciendo que pues ya como dejó de distraerse con el gobierno, el señor Donald Trump y ya regresó. Y ya recuperó las ventas y no sé qué. Pues lo que quieras, pero pues ahí están esos números, ¿no? Otra del día de hoy, que está ligada con la inteligencia artificial, pues ahora resulta que por un levantamiento de capital de OpenAI, esta startup, OpenAI es una startup, sigue estando considerada así, tiene una valuación justo de 500 mil millones de dólares, ¿no? O sea, la fortuna personal, el net worth de Elon Musk es exactamente igual que lo que vale OpenAI, que es una startup, una empresa privada. Y luego SpaceX, que fue desbancada porque durante muchos años SpaceX había sido la startup más valiosa del mundo. Ahora vale 400 mil millones de dólares. Nada despreciable, ¿no? Entonces, esos datos duros, pues son irrefutables, ¿no? O quieres otro hablando de inteligencia artificial, pues Elon Musk fundó OpenAI con Sam Altman por ahí de 2015 y como es un personaje muy complicado, se acabó peleando, se salió y se distrajo en otras cosas y cuando vio a ChatGPT y el potencial que tenía OpenAI, pues compró, rentó, no sé qué hizo con la fábrica esta de Electrolux allá en Memphis, Tennessee, y se aventó estos proyectos que a él le gustan, que yo sepa nadie alcanza esos niveles de ejecución. En 122 días instaló 100,000 GPUs, ahora tiene más de 200,000 y pues ahí está xAI, que también es una compañía evaluada en no sé si 60, 80 mil millones de dólares. Y pues todas esas cosas van sumando a hacer un dato duro de hacia dónde se está moviendo la industria y quiénes son las que la están liderando. Ahora, te puede gustar o no, lo puedes odiar, está bien, ¿no? Pero si simplemente eres un profesionista en alguna industria o estás metido en la tecnología o quieres hacer una inversión o yo qué sé, tener algún beneficio, pues mi humilde recomendación sería trata de hacer a un lado el estómago y pues ve un poco más los datos analíticos, objetivos de hacia dónde se están moviendo las cosas y tal vez haya más chance de obtener algún beneficio de algún tipo, ¿no?
Y sobre todo, no se suban a ese tren de los haters que dicen ahora, ay, Elon Musk nunca ha hecho nada, todo se lo ha robado, o sea, digo, ¿cuántas veces puedes estar en el lugar correcto en el momento correcto? Y coincido contigo, Bernie, yo tampoco soy ningún fan de Elon Musk, sí he leído su biografía y sí sigo lo que hace, creo que en algún otro momento de la historia le hubieran llamado un hombre del renacimiento, ¿no? O sea, de este tipo de personas que o sea, ¿cuántas personas conoces que hayan podido destacar en tantas disciplinas, ámbitos es la palabra que estaba buscando, tienes toda la razón, tan diferentes y crear empresas tan valiosas, digo, con lo que cuesta crear una y que sea exitosa, ahora hazlo, o sea, gánate la lotería 5 veces, en fin, o sea, creo que tiene un enorme mérito, por supuesto que no es ninguna monedita de oro y no es una persona perfecta, pero sí es una de las personas que ha movido la humanidad hacia adelante y eso sin duda se le agradece. Entonces, bueno, y además pues es alguien al que hay que seguirle la pista y eso es algo que definitivamente seguiremos haciendo. Vamos con nuestro último tema de hoy, mi querido Bernie. Siempre queda un espacio para el postre. Hablaremos de delincuencia reloader, un tema bien preocupante. Los correos electrónicos son ya una de las principales vías de ataque de los ciberdelincuentes. Y es que ahora con la inteligencia artificial, obviamente, pues tienen más herramientas para crear estafas que sean más convincentes. Científicos de Microsoft han identificado una tendencia muy preocupante, que es que los ciberdelincuentes ahora usan inteligencia artificial para perfeccionar correos maliciosos y entonces pues cada vez es más difícil distinguir entre los auténticos y los fraudulentos. Según un informe de la compañía, se detectó una campaña en la que los atacantes utilizaron cuentas de correo comprometidas de pequeñas empresas para distribuir mensajes fraudulentos. Estos correos buscaban engañar a las víctimas solicitando sus datos confidenciales bajo la apariencia de legítimas y bueno, o sea, dando notificaciones de uso compartido de archivos. Entonces, en lugar de recurrir al clásico cifrado o a palabrotas sin sentido, el código incrustado empleaba términos propios del ámbito empresarial como ingresos, acciones, operaciones, palabras que los validaban y les daban cierta... pues los hacían parecer que eran muy fidedignos. Y entonces este phishing con AI redirige a las víctimas a páginas falsas tras solicitar la resolución de un CAPTCHA. Entonces todos estos elementos que te hacen sentir muy confiado, y una vez superada esta barrera, pues todo apunta a que se presentaba un formulario falso de inicio de sesión y ahí es cuando sustraen los datos de acceso. El código oculto en el SVG, usando pares y secuencias de palabras empresariales, es decodificado por un script JavaScript. De este modo, el archivo ejecutaba acciones como el seguimiento de la sesión del navegador y la recolección de información del entorno. Entonces, frente a tácticas tan avanzadas, la identificación de correos fraudulentos pues, se hace muchísimo más compleja. Hay todavía algunas señales que pueden ser útiles, que es... las llamadas red flags, ¿no? O sea, tipos o nombres de archivos sospechosos. O sea, si se recibe un documento con extensión SVG que intenta parecer un PDF, pues hay que sospechar. Que te intenten redireccionar a páginas web externas, o sea, un archivo adjunto legítimo, pues no debe llevar al usuario fuera del entorno seguro, o pedir la verificación vía captchas imprevistos. Híjole, Bernie, qué complicado se está volviendo ya el tema de la ciberseguridad y la ciberhigiene, como lo retomabas la vez pasada. Pues es cada vez más difícil porque obviamente cada vez son más sofisticados los ataques. Yo ya he oído y he leído reportes cada vez más serios sobre los ataques de cero toques, ¿no? O sea, que realmente ya no tienen... Entonces... pues estamos viviendo una época muy emocionante y con muchos grandes avances, pero también obviamente pues los malos tienen acceso a las mismas herramientas y este tipo de cosas nos lo recuerdan, ¿no? Sí, ya lo he mencionado yo en algunos episodios anteriores cuando hablamos de ciberseguridad. Desafortunadamente, el crimen organizado, los hackers, los malos, no tienen escrúpulos. Evidentemente, por eso están metidos en esos temas. Y cuando nos referimos a la tecnología, pues la ven igual que nosotros, la leen, se enteran de qué van las cosas y lo que sí hacen muy bien es que se ponen a usarla, ¿no? La implementan. Otra vez un poquito volviendo al tema que mencionamos hace un par de notas de la regulación y si vamos a discutir mucho los temas profundos, pues aquí el peligro es ese, ¿no? Estos señores criminales no se entretienen con nada de eso, ¿no? Agarran los algoritmos,
y ven cómo fastidiar y cómo atacar. Y si nosotros no hacemos lo propio y nos la pasamos discutiendo, pues vamos a estar mucho más vulnerables. Déjame ponerte un ejemplo que estoy seguro que tú también estás en ese grupo de WhatsApp muy grande donde se hablan de temas de inteligencia artificial, y alguien puso un video de Sam Altman, puso ahí una liga de YouTube, donde Sam Altman supuestamente estaba hablando de México y decía que México era un hub tecnológico que podía, con toda esta maquila en la industria automotriz, pues muy fácilmente replicarlo hacia la industria de los microprocesadores, los semiconductores, y que México estaba al lado de Estados Unidos y que entonces se podrían instalar acá fábricas de inteligencia artificial. Un video ahí de algunos minutos. Yo la verdad no escuché el video, pero empecé a ver los comentarios y ese grupo, que es muy peculiar, pues se armó, ya sabes, la trifulca, ¿no? Las grandes discusiones filosóficas de, oye, que México y que el gobierno y que cómo es posible que no tenga visión, y ve lo que está diciendo Sam Altman y a ver cuándo nos ponemos las pilas, y ya estaban todos así súper encargados hasta que de repente alguien les dice, oigan, ese video es falso, ese video es un deepfake. Al rato que tuve tiempo, me metí a YouTube a ver el video y pues sí, era más falso que nada, ¿no? Para empezar, había una foto ahí de Sam Altman, ni siquiera había un video. Hoy en día, en el año 2025, si hay un audio en YouTube, pues es muy difícil que no haya un video, ¿no? Todos los podcasters, tú y yo tenemos un video en YouTube. No son que nadie la excepción, pero ahí lo ponemos de todos modos. Nadie nos ve, pero además de hacer este podcast, ahí tenemos el complemento del video. No, pero si lo veías, había varios indicios y claro, lo hicieron con alguna herramienta. Ahora, el guión estaba muy bien hecho, O sea, no decían tonterías y disparates. Hablaban de datos de la industria automotriz. Sam Altman ahí diciendo, deberían instalar una fábrica en Guadalajara. Y decías, no, pues este cuate sí se está refiriendo a México, ¿no? Volvemos a lo mismo, pues es que eso ya está hecho con un AI muy bien entrenado, que sabe cómo habla Sam Altman y que además lo ponen a buscar 5 minutitos ahí a algunos datos padres y pues te hacen un guión perfecto, ¿no? Exacto. Y déjame insertar aquí otro contenido y déjame porque lo voy a relacionar. Seguramente algunos de nuestros amigos también se enteraron que esta misma semana OpenAI lanzó una aplicación en la tienda de apps de el iPhone, en el App Store, que se llama Sora, ¿no? Esta funcionalidad Sora 2, ya existía en web para generar videos a partir de un prompt de texto. Y ahora esta herramienta Sora, que por el momento solo está disponible en Estados Unidos y Canadá, y necesitas un código de invitación, ¿no? Digo, para que no pierdan el tiempo todavía. Yo caí en la tentación y fui a la tienda del App Store, la descargué y pues no la puedo usar porque me está pidiendo el código de invitación y aparte estoy fuera de Estados Unidos, entonces tampoco la podría utilizar. Pero lo interesante es que en la página de OpenAI, métanse a openai.com y busquen Sora 2. Hay un documento y un montón de videos de una propuesta bien interesante de OpenAI que pretenden hacer una mezcla entre un generador de video de inteligencia artificial y una herramienta de social media tipo TikTok, tipo Instagram, donde lo que están introduciendo es hacer cameos, ¿no? Para quien hoy tú explica mejor que es un cameo. Sí. Pues de tener un invitado especial dentro de tu video. O sea, el término cameo viene de la televisión y era cuando tenías un invitado especial haciendo un rol por una única ocasión, ¿no? Entonces, Bernie hace un cameo, es un papel que vamos a tener nada más una vez, pero ahora ya se ha adoptado para utilizarlo ahora en la inteligencia artificial cuando tienes a un invitado que quizás no sabe que está invitado en mi contenido, ¿no? Exacto. Puedes pedirle que te genere una escena de una película o lo que la imaginación te dé. Lo va a hacer muy bien en video y luego tú te puedes hacer cameo o algún amigo lo puedes poner ahí haciéndole el cameo. Por ejemplo, un dragón volando ahí en el mar y el que va montando al dragón, pues puedo ser yo, ¿no? Le subo ahí una foto y esta herramienta me va a generar una versión mía en video y lo hace muy, muy bien. Hablando de deepfakes, donde pues alguien que no le des todo este contexto va a creer que esto fue hecho con computadoras y CGI y todas estas herramientas que se utilizan en el cine muy sofisticadas. Lo que hace 5 años era impensable que lo pudiera hacer la inteligencia artificial. Y la última,
cada vez que empieza el mes, me llega un recordatorio a mi teléfono de una aplicación que también comenté aquí alguna vez e hice una reseña de cómo me di de alta, el famosísimo y controversial WorldCoin, también de Sam Altman, donde es una criptomoneda con una aplicación que te escanea el iris precisamente con esta visión que tienen estos grandes tecnólogos como Sam Altman, donde visualizaban que iban a pasar este tipo de cosas de los deepfakes y que cada vez va a ser más difícil que las personas con nuestros sentidos podamos diferenciar un contenido auténtico de uno falso. Y pues no me preguntes cómo, pero la principal función es esa, validar que estás hablando con un ser humano o que el que te está generando un contenido viene de un ser humano, ¿no? Recordarás, y perdón que insista tanto, porque de verdad lo que quiero transmitir es no se claven en la textura y mejor vean los beneficios de manera objetiva. Cuando hice esa reseña, no me acuerdo cuándo habrá sido, hace 1 año y medio, por ahí así, que lo hice cuando llego aquí a México. Me acuerdo que en los comentarios decían, oye, qué bárbaro, ¿cómo te dejaste escanear los ojos y diste todos tus biométricos por $25, ¿no? Bueno, digo, no me voy a hacer millonario, pero estas moneditas que me van dando de WorldCoin ya tengo $300, ¿no? Y no sé si un día, digo, no son nada despreciables. Esta u otra van a ser mecanismos de validación, seguramente con biométricos, a lo mejor otros además del iris, pues para este problema que estamos enfrentando y cada vez va a ser mayor, de poder identificar deepfakes y de protegernos a nivel de la ciberseguridad, ¿no? Totalmente. Y bueno, pues además, como si tuviéramos alguna escapatoria de este tipo de cosas, ¿no? O sea, eso siempre me ha llamado mucho la atención de la gente. En Estados Unidos pasa mucho eso, ¿no? Hay como estas tribus que están en contra de, no le des tus datos biométricos a las grandes corporaciones. Y digo, está bien, supongo, ¿no? O sea, pero vaya, vivimos en un mundo conectado, no puedes vivir fuera del grid, ¿no? Es absurdo también intentarlo, y digo, lo que sí tienes que hacer es ser muy cuidadoso. Correcto. Y ser muy higiénico en tus usos y costumbres, en conservar tus passwords bajo un... ¿Cómo llamarías a estas herramientas como OnePassword? Un administrador de contraseñas. O un password manager. O un generador de contraseñas. Este tipo de cosas que ayudan mucho y que sí, cuando menos les hacen más la chamba más difícil a todas estas herramientas que estamos viendo hoy ocurrir a nuestro alrededor. Entonces, pues sí. Digo, insisto, estamos viendo que las herramientas hoy se han democratizado y todo el mundo tiene acceso a ellas. Ahorita que hablabas de Sora 2 y lo que mencionabas de Sam Altman, me dio mucha risa ver que ya se volvió todo un personaje Sam Altman, ¿no? O sea, la gente lo está usando para todo. Se mete, de repente ves un video súper realista donde Sam Altman se mete a un estudio japonés de diseño y se roba los planos y se echa a correr y lo empieza a perseguir el creador. O sea, ya se volvió todo un personaje, ¿no? Claro, y pues vamos a empezar a ver cada vez más de este contenido y pues hace sentido entonces que se cree un canal, en este caso una red social, quién sabe qué tanto éxito vaya a tener, pero que sí esté enfocada totalmente en la creación de contenido, enfocada totalmente en contenido generado por IA, sobre todo después de los pasos que dio YouTube en particular, de decir no vamos a pagarle a contenido que esté hecho por IA o primordialmente o predominantemente por IA. Bueno, pues Sam Altman dice, bueno, pues entonces nosotros vamos a hacer uno que sea 100% generado por IA. y vamos a vivir ahora ya en este mundo con este tipo de balances, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Bernie, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer de nuevo a Mario Terrés en la edición, a Nayansin Romero en la redacción y a Diana Álvarez por estar desde, insisto, lejanas tierras, colonizando a los españoles desde México, haciendo un justo revés a la conquista, muy solicitado por algunos políticos en este país. Me dijo, oye, no le vayas a decir a Ricardo que estoy de vacaciones porque me va a agarrar otra vez, carríllale, pero mandan el correo ahí con la escaleta y tiene un auto-response de que está de vacaciones, pues ya ni cómo ayudarla, pobrecita. Ni cómo ayudarla. Bueno, pues desde aquí hasta allá
allá le mandamos ese gran saludo. Y a todos ustedes por habernos escuchado y por supuesto a ti, mi querido Bernie, por estar una vez más aquí compartiendo tus conocimientos y tu tiempo en Tecnófagos. No, al contrario, gracias a ti por armar esta charla que por lo menos a mí me parece muy amena. Espero que la gente que nos escucha también así lo sienta. Compartan ese sentir. Compartan ese sentir. Y pues bueno, entre mucho alegato aquí entre tú y yo y diferentes puntos de vista, pues ojalá les podamos dejar algo de provecho, algo positivo, o por lo menos algo para pensar o para discutir. Y ya saben que ahí está el grupo de Telegram, donde cualquiera puede expresarse, poner los contenidos que quieran, siempre serán bienvenidos y ahí se comentarán. Muy bien, pues esto fue Tecnófagos, devoradores de tecnología, y nos veremos y nos escucharemos la siguiente semana si ustedes no disponen de otra cosa. Hasta entonces.